La importancia de Picasso es una importancia relativa, en el sentido en que él fue el primer gran artista que fue capaz de entender su contexto mejor que otros artistas. Picasso tenía una muy alta concepción de sí mismo, lo cual le hacía una persona no muy simpática. Pero él era consciente de lo que se generaba a su alrededor. Fue el primer artista de masas, probablemente, el primero en darse cuenta de que tenía a todo el mundo mirando. Él es consciente de que hay expectación por lo que él va a hacer. Picasso es quizás el único artista en muchos siglos que se enfrenta dos veces a la historia del arte. O sea, un señor que mira a la historia del arte a la cara y dice, vale, voy a hacer historia del arte. Hay que tener mucho estómago para hacer eso, pero también hay que tener un ego descomunal para hacer eso, para decir, esto que estoy pintando va a ser historia del arte, así que me tengo que esmerar. Y esas dos ocasiones son las señoritas de Aviñón y el Guernica. Sabemos que cuando le estaba pintando las señoritas de Aviñón no le enseñaba el cuadro prácticamente a nadie, no quería que la gente viese cómo estaba funcionando. Sabemos que cambió de plan muchas veces en las señoritas de Aviñón, lo corrigió, le cambió la forma, pintó por encima. Fue cambiando lo que quería enseñarle al mundo, porque él era consciente que en el momento que la gente pudiese ver el cuadro, eso iba a ser un impacto tremendo. Y volvió a suceder con Guernica. Cuando él pintaba el Guernica, volvió a darle muchísimas vueltas a la composición, dónde van a estar las figuras, porque era más consciente todavía de que todo el mundo estaba pendiente de lo que él iba a hacer con ese cuadro. Pero Picasso se sobrepone a esa situación y además de alguna manera es consciente de que lo que está haciendo va a ser un modelo. Y cuando tú tienes que pintar un cuadro que va a ser un modelo para muchísima gente, ese peso puede acabar contigo. Por eso, a mí me alucina lo que hace Picasso. Justo en esos dos cuadros, que no son mis cuadros favoritos de Picasso, pero que son los dos mejores cuadros de Picasso. Al mismo tiempo, Picasso es el último gran artista, en el sentido de que es el último artista de la tradición de Vasari, del que hablábamos antes. El último artista que es consciente de que es artista desde que se levanta hasta que se acuesta. Que hace cosas de artista. Que suelta frases de artista cuando alguien le hace una pregunta o una entrevista. Que viene alguien de visita a casa y se tiene que comportar como un artista y hacer artistadas. Él era consciente de esa tradición. Por eso, hasta cierto punto, a mí me choca cuando mucha gente, que es muy amante del arte tradicional o del arte clásico, dice que no entiende a Picasso. Es que Picasso es arte clásico. Picasso tiene mucho más que ver con Velázquez, con el Greco y con Goya que con la mayoría de artistas del siglo XX. Picasso estaba en otro siglo. Era un señor del siglo XIX. Vivió durante casi todo el XX al final, pero era un señor del siglo XIX. Su idea del artista era 100% romántica. Era soy un genio. Tengo que deslumbrar a todo el mundo. Tengo que estar haciendo cosas siempre muy importantes. Y detrás de mis cuadros tiene que haber un concepto, tiene que haber algo más profundo. Por eso me parece tan interesante, ¿no? Porque es un poco una figura un poco anacrónica. Está como fuera de época. Quizás eso explica que le gustase tanto la historia del arte. Y quizás eso explica que me guste tanto Picasso, porque digo muchas veces que quizás es de todos los grandes artistas el que más sabía de historia del arte. Es brutal lo que sabe Picasso de historia del arte. En cuadros aparentemente menores está haciendo reflexiones sobre obras importantes de la historia del arte, la tenía todo en la cabeza y cogía lo que necesitaba en cada momento. También era el mejor copiador, copiaba muy bien a todos los que habían pintado antes que él, sacaba las composiciones de otras cosas, ¿no? Cuando se descubrió, por ejemplo, que hay un cuadro de Rubens cuya composición recuerda mucho a la composición del Guernica. Claro, porque Picasso siempre tenía en cuenta lo que habían hecho los que habían venido antes de él. Y desde ese punto de vista es especialmente interesante, porque su influencia es infinita hacia adelante, pero es que él está muy influido por todos los que vinieron atrás. Así que ver un cuadro de Picasso es casi como cuando ves un capítulo de una serie y empiezan a hacer referencias culturales. Entonces las vas buscando. Es una auténtica locura. Te hace una verdadera telaraña de referencias culturales hacia todas partes. Y aquí está haciendo una cosa que está copiando de Velázquez. Y aquí está haciendo una cosa que está copiando de Goya. Y esto la primera persona en hacerlo fue Rafael en este cuadro. Y él lo está teniendo en cuenta para pintar un retrato de su hijo. Y dices tú, le tenía que pesar mucho la cabeza a este tío. O sea, ¿cómo podía caminar con esa cabeza tan pesada? Básicamente, pues porque era una persona un poco huraña y las habilidades sociales las tenía muy bajas. Entonces, digamos que se puso todos los puntos a las habilidades artísticas y las habilidades sociales las dejó un poco arrinconadas. Ya os digo que no me habría gustado mucho, creo, ser amigo de Picasso, pero me habría encantado verle y verle en acción. De hecho, bueno, sabéis que hay una película en la que él se graba, lo filman pintando, y yo conozco a muchos artistas que viendo esa película dijeron, ¿cómo lo hace? Porque la facilidad que él tenía era abrumadora. Para mí lo más parecido a Picasso es un batería de jazz. Cuando escuchas a un batería de jazz que domina el instrumento a la perfección y puede hacer cualquier cosa y sorprenderte en cualquier momento.